Toca hoy el libro de Esther, después de Esdras y Nehemías que tuvimos en domingos pasados, amén. Y antes de comenzar quiero que veamos aquí algunas preguntas como introducción. Si usted leyó el libro de Esther, yo creo que fácilmente lo puede contestar. También tenemos el libro que estamos llevando. Ahí también nos da bastante información para conocer aspectos importantes en esta historia. Entonces quiero que me ayude con la primera pregunta, una pregunta muy fácil. Amén. ¿Cuáles son los personajes principales en esta historia del libro de Esther? ¿Lo recuerda? Puede levantar su mano y decirme 1, 2, 3, 4, son como unos 6 los más o menos. El rey Asuero, Naamán, Mardoqueo, Basti, Esther, por supuesto, ¿verdad? La segunda pregunta es: ¿cómo se conoce a las suertes que echó Amán para atacar a los judíos y se convirtió en una festividad judía que se lleva hasta el día de hoy? ¿Recuerdan? La palabra es suertes, y en el idioma de ellos, ¿cómo le llamó? ¿Cómo le llaman? Por ahí va, hermano, por ahí va. Purim, las suertes de Amán, ¿sí? Se conocen como Pur, son suertes que echó Amán. En ellas, en esa suerte se iba a señalar el mes y el día en que iban a atacar al pueblo de Israel para exterminarlo por completo, quitarle sus posesiones y desaparecerlos de la tierra. Entonces se llaman Pur, y Purim es el significado ya en plural. Esta festividad se lleva hasta el día de hoy, recordando cómo el Señor los libró de ese genocidio, amén. También por ahí los que leyeron el libro menciona la Septuaginta. Alguien que haya leído el libro, hermanos, que me pueda dar un dato de la Septuaginta, qué significa, algo que conozcan. Está un poquito más difícil, si bien ahí es explicado un poquito ahí en el libro. La Septuaginta se conoce, hermanos, como la traducción al griego, y es como conocemos la Biblia en nuestros tiempos, el orden de los libros. Trataron de organizarlos de una forma histórica o por el autor. Entonces Esther lo quisieron poner como está la historia, pero quedó después de Esdras y Nehemías, y vemos que Esther fue una historia que pasa mientras el pueblo aún estaba todavía en el exilio. Entonces se escribe un año antes de lo que escuchamos en las clases anteriores de Esther y Nehemías, de Esdras y Nehemías, perdón. Otra pregunta, hermanos, que nos va a ayudar a entender un poquito la historia: ¿qué significa agageo en relación con amar, con Amán? Agageo. Por ahí es un sobrenombre que se le da a Amán, y así se le conoce. Si no lo recuerda, lo podemos ver. Agag era un rey amalecita, ¿ustedes recuerdan? Que Dios le dijo a Saúl cuando fueron a pelear con ellos que tenía que destruir todo y tenía que acabar con Agag, y vemos que Saúl le perdonó la vida, y por eso se relaciona a este Amán como un amalecita, ¿sí? Ahí en Esther 9:24 nos menciona que era hijo de Amedata Agageo. Entonces en la historia se puede relacionar un poquito ahí la historia de Saúl, Mardoqueo, y relacionan a Agag como un descendiente de los amalecitas que siempre estuvieron en conflicto con el pueblo de Israel. Amén, siempre hubo ese conflicto. Entonces hay esa relación, y se puede decir como Dios cierra un ciclo de la desobediencia de Saúl
en el momento que él es derrotado, que él es acabado, que Amán es muerto. Última pregunta. ¿De qué tribu era Mardoqueo y con qué rey se relaciona? Por ahí más o menos lo que le estás explicando ahorita. ¿De qué tribu era Mardoqueo? ¿Recuerdan? Hermanos, ¿sí leyeron o no leyeron? A mí me pasó algo interesante con Esther. Es un libro que siempre me ha gustado. Y cuando me dijeron, te toca Esther, pues en las escuelas había visto mucho esa historia. Me tocó ver obras de teatro en el instituto y cómo se llevaba a cabo esta historia maravillosa, amén. Y no sé si a usted le pasó lo mismo a Esther, pues ya lo conozco más o menos, conozco los personajes. Entonces, ¿recuerda de qué tribu era Mardoqueo? Era de Benjamín, amén. Al igual que el rey Saúl, que perdonó a este rey amalecita, y ahora uno de la descendencia de Benjamín es el que acaba con la vida de Amán, el amalecita, amén. Ok, vamos a empezar. Los datos de orientación está en el contenido. Es la historia de la preservación del pueblo judío por un acto providencial de Dios durante el imperio persa, mediante Mardoqueo y su prima huérfana Esther. Es la historia de la preservación del pueblo judío, amén. Vemos que el pueblo de Israel, hermanos, a través de toda la historia, han querido destruirlo, han querido acabar con él. Y en esta ocasión se ve la providencia divina, amén, para librar al pueblo de Israel de que sean destruidos, de que sean desaparecidos de la tierra. Ese es el tema general. Dios cuida a su pueblo en medio de una situación de muerte y de destrucción contra ellos. La cobertura histórica, la mayor parte de la historia tiene lugar en un año durante el reinado de Asuero, año 486 al 465 a.C., una generación antes de los eventos registrados en Esdras y Nehemías. Sí, en la historia de este libro se pudo haber colocado antes de Esdras y Nehemías, pero deciden ponerlo de esta manera, igual que muchos salmos y muchos libros proféticos que vamos a ver en las siguientes clases, como Isaías, Jeremías, todos ellos estuvieron profetizando en los tiempos del pueblo de Israel. Y por decir, en los salmos vemos que hay salmos de David y se colocó un poquito después. El énfasis es el cuidado providencial de Dios para con los judíos en un contexto de matanza y saqueo contra ellos. El recuerdo judío de su supervivencia mediante la fiesta de Purim. Viendo el panorama del libro de Esther así en forma general, Esther, al igual que Ruth, aparecen en la Biblia hebrea, pero en la Septuaginta fue colocada en su lugar histórico, aunque después de Esdras y Nehemías. Este libro, hermanos, está escrito de una forma que es atractivo, que llama la atención, con ingenio e ironía y con una obvia habilidad. El autor cuenta la historia de la manera en que los judíos en el imperio persa fueron salvados del genocidio instigado por un miembro de la corte real. La historia gira en torno a las acciones de 4 personajes principales. Sí, por ahí ahorita al principio mencionamos alrededor de unos 6. Son 4 los principales que los vamos a ver a continuación. Primero nos menciona el rey persa Asuero, un arrogante y déspota oriental. En ese tiempo, hermanos, el rey, su imperio estaba en el clima, estaba en lo máximo. Había muchas riquezas, amén. Dice que empezando a leer el libro, dice que este rey convocó a todos los líderes de sus 127 provincias que él estaba a cargo y les hizo un banquete por 186 días en lo que él les mostraba toda la grandeza, toda la riqueza que él había obtenido. Vemos en él algo de soberbia, amén, queriendo demostrar que él tenía el poder, que él tenía el control de muchas cosas y
no se, no se negaba a darles, hermanos, todo lo que le pedían. Amén. Había comida, había vino, había de todo, podían disfrutar. Echaba la casa por la ventana, como decimos en ese tiempo. Vemos también un actor principal en esta historia, el villano Amán, un extranjero que ha sido elevado a la posición más alta del imperio. En el libro, hermanos, se da a entender que este hombre también era extranjero, como decíamos al principio, por el sobrenombre que le decían o que le recordaban que era hijo de un tal que le mencionaban, que le ponían como sobrenombre Agageo, que viene del rey Agar, sí, que era un rey amalecita al cual Saúl le había perdonado la vida. Entonces ahí, hermanos, vemos que Amán está en conflicto, muestra el conflicto que seguía existiendo entre los amalecitas y el pueblo de Israel. También nos menciona el héroe judío Mardoqueo. Él era un oficial menor de la corte que descubre una conspiración que salva la vida del rey y cuya negativa a inclinarse ante Amán pone en movimiento la intriga básica de la trama, el plan para matar a todos los judíos en el imperio, que finalmente se vuelve contra el mismo Amán. Si usted recuerda, hermanos, Mardoqueo ahí descubrió algo interesante. Dos eunucos de la corte del rey planearon matar al rey, y es Mardoqueo el quien descubre y le cuenta a Esther, y por esa situación él pudo hallar gracia delante del rey en un momento de necesidad que vamos a ver un poquito más adelante. Y por supuesto, pues se nos muestra también el otro personaje, que es Esther, la heroína, la prima huérfana de Mardoqueo, que se llamaba Hadasa y recibió este nombre persa de Esther, quien al ganar un concurso de belleza se convierte en la reina de Asuero y responsable de desenredar la conspiración de Amán. Amén. Va conmigo, son 4 personajes muy conocidos. Ok, continuamos aquí. El libro empieza con una fiesta dada por Asuero, donde la reina Vasti es destituida, lo que lleva a Esther que se convierta en reina. Como les comentaba, el rey Asuero hizo un banquete para todos sus oficiales del reino, que duró 168 días. Después de eso, hermanos, hace otra fiesta y convoca a todos los de la capital, que era Susa, y hace otro banquete. Y a la par, la reina Vasti hace otra fiesta y reúne a todas las mujeres para que convivan con ella y disfruten de ese banquete. Entonces el rey, hermano, ya entrando un poquito ahí en el vino, se alegró un poco y quiso llamar a Vasti para mostrárselas a todo el pueblo, toda la belleza que tenía esta reina. Entonces él la manda a llamar. ¿Y qué cree que pasó? La reina Vasti no quiso hacer caso al rey y se niega a presentarse delante del rey, y esto le trae grandes consecuencias, pero abre, hermanos, el camino para que Esther llegara a ser reina. Amén. La trama central de intriga termina con 2 fiestas privadas que Esther celebra con Asuero y Amán. En estas fiestas, hermanos, Esther logra que el rey halle gracia y la bendiga, y por medio de Mardoqueo y Esther, el pueblo es librado del genocidio. Amén. El resto de la historia tiene que ver con la derrota de los enemigos de los judíos, lo que se llama la Guerra Santa, su celebración, que finalmente se convierte en la fiesta del Purim. ¿Sí? Como veíamos al principio, Amán entra en conflicto porque Mardoqueo no quiere humillarse delante de él, y él decide, hermanos,
se enoja, quiere despojar a los judíos, incluso quiere destruirlos y echa suertes que caen en un mes y en un día específico, hermanos, donde él pensaba que iba a acabar con todos los judíos. Eso se le llama, las suertes es la traducción pur, como veíamos al principio, y su plural es purim, las suertes que Amán echó ese día para especificar el momento en que él podía acabar con todos los judíos. Mardoqueo representa el favor de Dios para su pueblo, de modo que el libro concluye con la exaltación de Mardoqueo a la posición de Amán. Mardoqueo era un oficial menor, pero Dios al final lo exalta de tal forma que Mardoqueo puede estar al cuidado del pueblo de Israel, ya con toda la autoridad del rey Asuero y sin ninguna dificultad. Ok, el libro que estamos leyendo, hermanos, nos da algunas recomendaciones específicas para cuando leamos el libro de Esther. Y este es el punto clave, amén, el tema general. En esta historia de la supervivencia judía hay dos factores que ayudan a hacer que la historia funcione. El primer factor es literario. El autor incluye detalles que proveen humor e ironía, que no sonreiría al pensamiento de un rey cuya reacción al desafío de su esposa hace un decreto para todo el imperio de que todo hombre fuese señor de su casa, como si esto solucionara su problema. Imagínense, hermanos, ahí el rey Amán desesperado porque la reina Vasti no va. Él tenía, hermanos, esa soberbia, ese orgullo, y va y pregunta ya a sus líderes, a sus consejeros, ¿qué voy a hacer con la reina Vasti? ¿Qué podemos hacer con ella? Entonces sus consejeros le dicen, pues que ya no se presente delante de ti, y hay que escoger a otra joven, hermosa, virgen, para que sea tu reina. Entonces el rey le parece muy bien y hace un decreto, hermanos, que se extiende por todas las provincias, diciendo que todas las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos. Amén. Ellos pensaban que haciendo esto, pues todo el imperio, los hombres iban a estar siempre en autoridad, con sus esposas sujetas. En nuestro tiempo, ¿cómo estamos, hermanos? Respecto a esto, yo creo que la mujer se cansó, amén, de tanto, de estar siempre sobre ellas, y vemos ahorita que se han levantado muchas mujeres peleando sus derechos. A veces ya se han pasado un poquito de la raya, ¿verdad? Pero vemos que es un problema que existe siempre. Y yo no sé usted, hermano, ahí en su casa, cómo esté como líder, como varón, mujer, como lo dice la Escritura. Yo creo, hermanos, que nosotros podemos disfrutar de una relación hermosa con nuestras esposas, amén. ¿Por qué? Porque tenemos el Evangelio, tenemos el amor de Cristo, y aunque hay dificultades, hermanos, al principio yo recuerdo que el primer año espero no me esté viendo mi esposa ahorita, el primer año, hermanos, estuvo fuerte ese acomodo de ceder esto, que ella no quería esto, que yo quería aquello, algo complicado, algo difícil, y gracias a Dios, hermanos, que conocemos la palabra, amén, que nos instruyó allí. Tuvimos que ir ahí hasta con consejeros, hermanos, nos ubicaron, ¿sí? La palabra dice esto le corresponde a usted, esto le corresponde a usted, y gracias a Dios, hermanos, ya más de 20 años de casados. Pero sí existe esa dificultad, hermanos, pero nosotros tenemos la palabra de Dios para ubicarnos, para perdonar, para amar, y podemos tener, hermanos, una relación hermosa en nuestros hogares. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Amén. Claro. Amén. Las hermanas aplaudiendo ahí, amén. Amén. Sí queremos que las mujeres se nos sujeten a nosotros, pero muchas veces nosotros descuidamos lo que nos corresponde, de cuidarlas, de tratarlas como un vaso frágil, de ver por ellas. Amén. Entonces allí Dios nos muestra su palabra
para que estemos en buena relación. Y si quieres ser feliz, hermano, pues sométase a Dios, a su palabra, y verá que va a haber bendición. Aquellos que están por casarse, por aquí veo algunos y que andan ahí, tómense de las manos del Señor. Va a haber problemas, pero en Dios hay solución. Encontramos también un toque de ironía, aunque menos ingenioso. Amán, quien intenta destruir a los judíos, termina destruyéndose a sí mismo y a su familia. El intento de Amán de despojar a los judíos de sus riquezas, en lugar de eso, sus propios bienes caen en las manos de los judíos. ¿Amén? Él levanta una horca para que Mardoqueo fuera muerto, y es en la horca donde él muere. Él quería despojar, quitarle todas sus pertenencias al pueblo judío, y al contrario, todo lo que él tenía pasó a manos de Amán y de Esther. El libreto que escribe para ser honrado y reconocido termina haciéndolo con Mardoqueo, quien recibió la honra. Si recuerda, hermano, hacer la lectura, esto me llama mucho la atención. Es impresionante porque Amán también era un hombre soberbio y que había sido puesto en un lugar de eminencia. Y por ahí Mardoqueo, al descubrir, hermanos, que lo que querían asesinar al rey Asuero, el rey Asuero recuerda ese hecho por un sueño que tuvo ahí, le dio insomnio y no podía dormir, y va y pregunta: ¿recuerdan aquella situación donde me querían matar? Y todo eso lo escribían, hermanos, y vuelve a leer él cómo Mardoqueo va e informa de lo que estaba pasando, y encuentran que era cierto, querían matar al rey. Y por esto, hermanos, Mardoqueo halla gracia delante del rey y dice: voy a honrar a Mardoqueo, voy a honrar a algo, pero ¿cómo le haré? ¿Qué le podemos dar a Mardoqueo para darle gracias por lo que hizo, por salvarme? Y vemos que Amán andaba en el patio y lo manda a llamar y le dice a Amán: ¿qué honra podemos darle a aquel al que el rey quiere bendecir, quiere honrar? Y Amán, hermanos, dice: de aquí soy, ¿sí? Dice: no, aquí yo voy a echar ¿cómo dicen las palomas al ruedo? No sé cómo se ha dicho, pero aquí voy a ser yo bendecido, voy a ser exaltado. Entonces, rey, este hombre tiene que ser reconocido de una forma especial. Primero se le tienen que poner las vestiduras del rey, que le suban a un caballo y que lo paseen por las plazas, por todos los pueblos, y que todos lo honren y se postren delante de él. ¿Amén? Él creía que iba a ser para él, pero se ve al contrario. Cuando le dicen ahí, está al revés, le dice: pues eso que has dicho, que no se te pase nada, ve y hazlo con Mardoqueo. Amén. Vemos este libro que está lleno de estas ironías, hermanos, y todo lo que quería Amán pues fue contrario a lo que él quería. Vemos que la ambición, la soberbia, la exaltación, se quiso exaltar. Dice la palabra que el que se exalta será humillado de lo más alto, hermanos, hasta el suelo. Amén. Hay otro factor, hermanos, que es un factor religioso. Aunque el libro de Esther es conocido por el hecho de que Dios nunca se menciona en el libro, como está también el Cantar de los Cantares. ¿Sí? Podemos ver, hermanos, nosotros salir leyendo que Dios entra en acción en varias partes de la historia. Sí, Asuero es descrito como el contraste de Dios. Despliega la gloriosa riqueza de su reino y el costoso esplendor de su grandeza. Resulta ser una especie de títere manipulado a voluntad de los que lo rodean. Mientras tanto, el lector sabe que el Dios de la gloria eterna está detrás de todo. Lo que algunos creen que es pura coincidencia debe ser reconocida como la propia soberanía de Dios que está detrás. Por ejemplo, hermanos, tenemos aquí 3. Uno es que Esther haya sido escogida como reina. Amén. No es una coincidencia, Dios tenía un plan, Dios estaba ahí al tanto, por eso es escogida. No es algo que tuvo que pasar nada más porque sí.
es algo que Dios había planeado. El que el rey haya tenido una noche de insomnio, donde él puede leer lo que se escribió acerca de Mardoqueo y le pudo honrar y pudo estar, hermanos, en buena relación con el rey Asuero. También otro ejemplo, hermanos, es que después de que Esther ayunara 3 días, que Esther haya obtenido gracia delante del rey para presentarse y mostrarle todo lo que estaba sucediendo. Amén. Otro factor religioso, hermanos, es la acción de Mardoqueo, de Esther y de los judíos que son librados de la aniquilación. Esto es una expresión de la guerra santa. Inicia con el conflicto entre Amán y Mardoqueo, como hemos venido mencionando desde el principio. Israelitas y amalecitas, que siempre estuvieron en conflicto. Los amalecitas fueron los primeros en atacar a los israelitas cuando fueron liberados de Egipto. Si usted recuerda, ya en el Éxodo, por allá, que estuvimos viendo eso. Hace una relación también con Saúl, que era benjamita, y perdona al rey amalecita, ¿sí? Si Saúl hubiera obrado conforme a las palabras de Dios, pues esta problemática no se hubiera llevado a cabo en este conflicto de destruir a los judíos. ¿Por qué? Porque ahí se hubiera cerrado, mas él desobedeció y no mató a este rey. Y vemos esta problemática ya acá en el exilio, donde había muchos pueblos. Están los judíos y había de otras regiones, y está este conflicto de Amán con Mardoqueo. Ahora Mardoqueo, siendo benjamita, da el golpe de gracia al agageo Amán, que es mencionado de esta manera, haciendo una conexión intencional con el rey amalecita. Al igual, hermanos, que en el libro de Josué, si usted recuerda cuando Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente, ellos obedecieron, estuvieron firmes. Dice la palabra de Dios que nadie les podía hacer frente. A todos los que atacaban obtenían victoria. Así mismo pasó en esta ocasión, hermanos. Aunque el pueblo judío, hermanos, estaba ahí distribuido en varias partes, al estar en Dios, hermanos, al estar con Dios, aunque se levantara quien se levantara, no iban a poder con ellos. Al igual como Dios estuvo con Josué, estaba con Mardoqueo y con Esther y con todos los judíos de ese tiempo. Okay. Dígame que le cambie, hermano, si no le cambio. Se me pasa, por estar cambiándole acá, disculpen. Ok, ya casi se nos acaba el tiempo y vamos a empezar, hermanos, apenas con el recorrido. Esto ya es breve, ya prácticamente hemos visto la historia en lo que les he estado hablando. Entonces, en el recorrido del libro de Esther, vemos este escenario: Asuero, Vasti, Mardoqueo y Esther. La historia inicia en el complejo del palacio de Susa, donde Asuero da un gran banquete de estado como despliegue de su riqueza y esplendor, mientras que su reina Vasti da un banquete para las mujeres. La negativa de ella de ser puesta en exhibición la lleva a ser depuesta como reina, lo cual prepara el escenario para Esther. De esta manera entra en escena el héroe y la heroína. Amén. Por la desobediencia de Vasti se abre la puerta para que Esther llegue a ser la reina del imperio. La belleza de Esther, como el mantener sus orígenes en secreto, son cruciales en la historia que sigue. Esta sección termina con un banquete más, esta vez en honor a Esther, su nueva reina. Vemos que Vasti es destituida y Esther, hermanos, halló gracia delante de todos los que estaban ahí, y Esther es elegida como reina y se hace un banquete en su honor. En el capítulo 2, hermanos, del 2:19 al 3:15, vemos que ahí la trama se complica. Esta sección empieza con Mardoqueo, que usa la posición de Esther como medio para advertir al rey acerca de una conspiración de asesinato contra él.
Es lo que les comentaba. Hubo 2 eunucos, no sé si recuerdan sus nombres. Me parece que era Bigtat y Teres, ¿sí? Eran los 2 eunucos que menciona ahí que se enojaron, no dice que no sé por qué se enojaron, dicen que ellos se encargaban de estar con las mujeres vírgenes, y la segunda vez que la reunieron dice que se enojaron y conspiraron contra el rey, lo querían matar, y es cuando se da cuenta Mardoqueo y va y le cuenta a Esther lo que estaba pasando. Se hace una investigación, nos dice ahí la escritura, se hace una investigación y llegan a saber que era cierto esa conspiración que se había levantado para matar al rey Asuero. Después de esto, hermanos, mientras que el villano Amán es elevado a su alta posición y por lo tanto demanda homenaje de todos los demás, pero Mardoqueo no se inclina ni le rinde homenaje. Vemos a este Amán, hermanos, como les decía, estaba en un lugar de eminencia y quería que todos, incluso todos los del reino, hermanos, cuando él pasaba tenían que inclinarse, tenían que darle honor, tenían que honrarlo. Pero Mardoqueo, hermanos, se da a conocer y dice: yo no lo voy a hacer porque yo soy judío. Amén. Los judíos pues solamente se inclinan ante Dios, y vemos que Amán se da cuenta que era judío y ya no nada más quiere atentar contra él, sino que ahora, hermanos, él decide atacar a todos los judíos, no solamente a Mardoqueo, sino que decide que todos los de el pueblo de Israel, todos los judíos, sean destruidos y se les quiten todas las pertenencias. Con su orgullo herido, hermanos, Amán inicia una conspiración para eliminar a Mardoqueo y a su pueblo del imperio. Este capítulo concluye con el rey Amán sentados bebiendo, en contraste con los judíos proclamando ayuno. Vemos que Amán, hermanos, va delante del rey y le dice: ¿sabes qué, rey? Hay un pueblo mezclado entre nosotros que no obedece tus leyes, que no está de acuerdo con tu reinado, que no quieren seguir tus ordenanzas. Entonces el rey Asuero se enoja mucho, que dice: ¿y qué quieres que hagamos con ese pueblo? Pues Amán ahí le dio cartas abiertas: quiero que este pueblo sea destruido, sea eliminado, que sea despojado de todos sus bienes. Y vemos que el rey, hermano, sin saber qué pueblo era, hace un edicto, y es donde se echan las suertes, donde menciona el mes de Adar. Está en el mes de Nisan, en el mes primero, y la fecha cae, hermanos, 12 meses después. Esto ayuda a que toda esta trama se desenrede y pueda entrar en acción Esther y Mardoqueo. Entonces el edicto era, hermanos, que para ese día se levantaran todos los del reino para ir a atacar a los judíos, ir a quitarles sus pertenencias y que no quedara ninguno. Ese es el edicto, hermanos, que el rey Asuero selló con su anillo, y vemos que ya no se podía revocar, hermanos. Ya cuando un rey hacía eso, tenía que llevarse a cabo, porque tenía que llevarse a cabo. Vemos, hermanos, que Amán y el rey estaban bebiendo, estaban bien contentos. Amán pues salió de ese banquete pues contento, dije: ya me voy a deshacer de este Mardoqueo que ya me tiene fastidiado. Amén. Y no solamente de él, sino que iba a obtener todos los recursos que el pueblo judío tenía, e iba a acabar con todos ellos. Y en contraste con ello, hermanos, vemos al pueblo judío, hermanos, cuando empiezan a leer este edicto. ¿Usted qué diría, hermanos? Yo creo que la cosa estaba triste. Dice que lloraron, se entristecieron bastante porque ya estaba la sentencia dada. Para tal fecha los judíos iban a ser exterminados. Okay, continuamos. Ya no quiso cambiar acá. Okay, aquí está. Vemos, hermanos, que Mardoqueo, al igual que que los judíos, se entristece bastante porque ya no hay nada más que hacer. Aparentemente ya todo está dicho. El pueblo de Israel iba a ser exterminado. Dice que Mardoqueo nuevamente acude a Esther en busca de ayuda.
esta vez convenciéndola de que para un tiempo como este ha llegado al reino. No es coincidencia, hermanos. Amén. Mardoqueo hace ver a Esther que estaba en un lugar en la cual Dios la puso por un propósito específico, de que el pueblo judío, hermano, continuara. Amén. De que el pueblo judío siguiera con vida y no fuera exterminado. Esther lo entiende muy bien, dice que ella proclama ayuno y se presenta delante del rey. Se relata la ironía de Mardoqueo y el revés de Amán, incluyendo la noche de insomnio de Asuero y el recuerdo del asunto de la conspiración contra el rey. En este capítulo se relata lo que hemos estado viendo desde el principio, hermanos, cómo el rey no puede dormir y se acuerda y decide bendecir a Mardoqueo y lo honra por medio de Amán. También se mencionan los dos banquetes de Esther, el primero con el rey Asuero y el segundo con Asuero y Amán. En este último se narra la máxima ironía. Amán es colgado en la horca que él había preparado para Mardoqueo. ¿Sí? Dice, hermanos, que Esther va y hace este banquete, manda a llamar a los dos. Y el rey, hermanos, le dice a Esther que le pida todo lo que ella quiera, que hasta la mitad del reino le iba a dar. Entonces Esther le cuenta lo que el malvado Amán estaba haciendo. El malvado Amán quería hacer con su pueblo, y le dice que Amán quería destruir al pueblo judío. Cuando el rey, hermano, se da cuenta, pues se enoja bastante y nos dice ahí que él se da cuenta, hermanos, que Amán, le llega la noticia de que Amán había construido una horca. Y dice, pues ahora en esa horca quiero que sea muerto Amán. Y vemos que el rey atiende a la voz de Esther, a la voz de Mardoqueo, y vemos que Amán es colgado en la horca que él había preparado para Mardoqueo. En el capítulo 9, hermanos, nos menciona el edicto de Asuero en favor de los judíos. Dado que el rey no puede revocar su edicto anterior, hace lo mejor que puede, y Mardoqueo le ayuda a armar un nuevo decreto en el que a los judíos se les permite defenderse contra todos los ataques en el día del Pur, día del sorteo para el exterminio de los judíos. Como les comentaba, el edicto del rey no podía deshacerse. Ya estaba dicho que tal día la gente se iba a levantar para exterminar a los judíos. Entonces, ¿qué hace el rey? Pues le pide ayuda ahí a Mardoqueo. Hacen otro nuevo edicto diciendo que los judíos que se preparen, que se armen, que se pongan, hermanos, al pie de guerra y confronten a todos sus enemigos. El decreto es enviado a todas las provincias en sus propios idiomas. Los judíos se alegran y muchos de los pueblos se hicieron judíos. Nos mencionan ahí en el 8:17, cumpliendo el pacto abrámico. Ahí en la escritura nos dice, hermanos, que a los pueblos que rodeaban ahí, dice que les entró el temor de los judíos. Dice que muchos de ellos se adhirieron a los judíos. Y aquí el escritor del libro, hermanos, hace una relación con el pacto de Abraham, que en la simiente del pueblo de Israel iban a ser bendecidas todas las naciones. En el capítulo 9, hermanos, vemos el triunfo de los judíos. La historia se cierra en las siguientes tres maneras. Los judíos entran en la guerra santa y destruyen a muchos de sus enemigos. Se narra la fiesta final, la fiesta de Purim, que es celebrada anualmente en los días 14 del mes de Adar. Es una fecha, hermanos, es una fiesta que hasta el día de hoy es celebrada por los judíos, la fiesta de Purim, la fiesta del gozo, porque Dios los libró del exterminio. Mardoqueo, hermanos, es ascendido a una posición donde puede beneficiar directamente a los judíos. Ella no tenía que ir a buscar a Esther, ¿verdad? Él ya estaba en una posición como segundo del rey
y pudo, hermanos, bendecir a los judíos ya directamente él. Y ya para terminar, como conclusión, vemos que el libro de Esther narra la historia de la protección providencial de Dios a su pueblo en un momento oscuro durante el imperio persa, preservándolos así para el futuro regalo del Mesías. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que quieran hacer? El lugar está abierto. Vemos que el pueblo de Israel, hermanos, sufrió bastante cuando fue en el exilio. Aquí ya estaban un poco más tranquilos, ya casi para regresar, pero aún estaba esta complicación, hermanos, de que querían destruirlos, pero Dios estuvo al tanto, estuvo al pendiente, como lo está de nosotros, hermanos, hasta el día de hoy. Amén.